Y a las 9:33 de la mañana hacemos contacto con Valentina Lares, la jefe de redacción del portal Armando Info, aquí en Miami. Valentina, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, y a tu audiencia. Valentina, el comentario editorial de esta mañana lo hice a propósito del trabajo que coordinaste y publicaste en Armando Info sobre esa caja negra nada chica de Hugo Chávez, como lo escribiste, donde se dio el lujo de manejar a su total discreción más de 56 mil millones de dólares. ¿Qué ocurrió allí, Valentina? Bueno, tenemos evidencia muy clara a partir de algunos documentos que se han ido filtrando en los últimos meses de la gestión de Hugo Chávez. Revisando toda esta información, nos empezamos a dar cuenta, con mucha curiosidad, de la existencia de un montón de fondos que nunca habíamos escuchado en principio, ¿no? Empezamos a hacer una lista, de estos nombres desconocidos, empezar a investigar, y a partir de allí hicimos un cálculo solo de lo que hay como información pública o publicado. Por lo menos 40 fondos se llegó a asignar 56 mil millones de dólares, ¿no? Como mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que sabemos que se le asignó. No sabemos Ya. si luego se le dio más o qué sé yo. Lo cierto es que hablamos de un manejo totalmente discrecional, porque en esos mismos documentos donde estamos viendo esa lista de fondos, pues algunos más conocidos que otros, pero unos totalmente desconocidos, en, de forma manuscrita, el propio presidente Chávez decía qué pagar, qué pagar desde qué fondo, ¿no? Una cosa que en principio viola todo control Ujú. de la hacienda pública, del tesoro público, de un modo muy abierto. Se le hacían las propuestas: señor presidente, hay que pagar estos sueldos. Sí, sáquelo del fondo cambio tal, fondo independencia. Entonces uno se pregunta lo mínimo, ¿no? ¿Quién controlaba eso? ¿Quién estaba sobre eso? Porque eso, por ejemplo, un pago de salario se supone que debe estar incluido en el presupuesto nacional, ¿no? Sobre todo si Claro. estamos hablando de ministerios y hay una plantilla de empleados públicos establecida. Entonces es evidente que había una discrecionalidad total, una falta de rigor muy grande. Y es muy diciente, ¿no? Es muy revelador lo que dicen estos papeles sobre esa forma, de administrar los recursos públicos. Y de verdad todo pasaba por el bolígrafo de Hugo Chávez. Él Muy era el que bien, decía: sí, ponemos esto con esto, esto con lo otro. muy bien. Es decir, Hugo Chávez administró ese capital, esos 56 mil millones, a su antojo, como si fueran de él, ¿verdad? Como si él fuese el dueño de la hacienda pública. Entonces, como bien dices, Valentina, esto echa por el suelo cualquier noción de mínimo rigor, de mínimo orden. Es decir, no hay un presupuesto porque yo, como vaya viniendo, a lo de Eudomar Santos, voy despachando. Ahora, exactitud el destino de los 56 mil millones o solo tenemos idea de algunos repartos? En realidad, si vemos una película completa, no sabemos el destino Ah, de estos fondos, porque existía en algunos casos la creación del fondo. Se anunciaba el fondo, se decía el objetivo. La mayoría se supone que eran fondos de ahorro, ¿ok? ujú, Pero luego se usaban para cosas que uno nunca supo para qué fueron, ¿no? Hay algunos que dicen por su propio nombre para qué se usarían, ujú. ¿no? Como el que ponemos en el cuadro, en el artículo, que es este fondo de independencia. Era un fondo de ahorro. Eso es lo único que se había dicho. Ahí van recursos de PDVSA.
pero eso se utilizó para pagar salarios de ministerios, por ejemplo. Entonces tenemos otros fondos como los fondos binacionales, los fondos Venezuela-Irán, Venezuela-Bielorrusia, que se supone que van a impulsar un montón o impulsaban proyectos binacionales que hoy sabemos que la gran mayoría está por el suelo o que nunca se activaron completamente. Entonces, ha sido prácticamente imposible rastrear si fue difícil rastrear el origen, ha sido prácticamente imposible saber qué pasó con esos fondos porque se supone que era para una cosa y muchas veces se usaban para otra. Muy bien, eso es lo que se conoce como malversación de fondos cuando había alguna contraloría que ejerciese su trabajo. Ahora, no son solo 56,000 millones de dólares, porque leo que no se incluye 68,678 millones de dólares del fondo chino y nada menos que 174,898 millones del Fonden. En una suma, digamos, gruesa, estamos hablando de casi 300,000 millones de dólares, Valentina. Así es. Y ahí se rompe, y esto es muy importante tenerlo claro, se rompe no solo la Contraloría, sino la forma ordenada y rigurosa de manejar el presupuesto o el dinero público, ¿no? El Fonden y el Fondo Chino, que es sobre los que más o menos hubo información y sobre los que se hacía mucha publicidad, pues pudieron haber ejecutado proyectos que hoy por hoy tienen alguna repercusión, pero prácticamente ninguno, ¿no? Sobre todo el fondo chino. De eso, ese es otro fondo que parece un barril sin fondo, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de cantidades astronómicas, cantidades absolutamente absurdas, que uno lo comenta en cualquier otro país o en cualquier otro contexto y parece mentira que simplemente con una firma pasen 600 millones de dólares de una cartera a otra sin que nadie lo sepa. Entonces, que se sepa 10 años después a partir de una filtración de documentos a la que tuvo acceso un montón de periodistas. Pero obviamente esto lo que muestra es que Hugo Chávez creó una cantidad de bolsillos, ¿no? Como que en principio iban a ser cajas chicas de ahorro, pero que luego fueron verdaderas alcancías que se usaron a su antojo, pero unas alcancías gordas, unas alcancías que hoy por hoy representan 3, 4, 5 veces el presupuesto nacional y ni hablar de las reservas internacionales. Dios, qué manera de robar, porque, en fin. Aquí veo que el 8 de mayo del 2010 Chávez dijo: he creado mi propia misión Chávez Candanga para atender directamente e incluso vamos a crear un fondo para esa misión para apoyar muchas cosas que hacen falta y que son urgentes. Mi propia misión Chávez Candanga. Dios mío. Sí, ese fondo en particular, por más que se rastreó, no encontramos cuánto dinero llegó a tener asignado, lo cual no significa que no se le haya asignado nada, es que ese es el problema, que tenemos varios fondos que detectamos que puede ser, bueno, a esto no se le asignó nada, no se perdió nada, sí, puede ser, pero puede ser que se le haya asignado lo que sea y eso también se haya perdido. Pero, por ejemplo, hay una cosa, hay otro elemento que es interesante, que es que la creación se utilizó un fondo de cooperación internacional, se creó un fondo de cooperación internacional, que los términos también eran sumamente llamativos, porque eran fondos con los que se financiaron proyectos en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, y muchas veces estos fondos eran, y así aparecían en los convenios, como no reembolsables, era simplemente un dinero que regalaba Chávez, de nuevo, a discreción, y bueno, sobre el que sin duda también cimentó no solo su popularidad dentro de Venezuela, sino afuera, ¿no? Claro, él se asumía el dueño. Qué desastre.
Valentina, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Valentina Lares es la jefa de redacción de Armando Info. 9:43, ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.